con todos. Muy buenos días con todos. Estimada comunidad de la Escuela de Derecho y Ciencia Política Javier Pérez de Cuéllar de la Universidad Wiener, para mí en lo personal y también para el equipo que me acompaña en la conducción de esta escuela, es realmente una gran alegría poder comenzar la semana con una superconferencia, una conferencia que pone al derecho en un nivel completamente distinto, lo pone en un nivel moderno, lo pone en el nivel que se necesita para poder hacer viable el acceso a la justicia, que es uno de los pilares fundamentales que tenemos en nuestro sistema, porque nunca olviden que la Constitución peruana comienza con un artículo primero que dice que la finalidad del Estado es la dignidad de la persona humana, y en ese contexto el acceso a la justicia es uno de los temas más importantes que podamos tener. Hoy en día, en ejecución con el convenio que tenemos con la Universidad de Valencia, podemos contar con la presencia de María José Catalán Chamorro. María José es abogada por la Universidad de Córdoba, tiene el grado de maestra con perfil investigador en comercio exterior e internacionalización de empresas por dicha universidad. Está contratada en la Universidad de Valencia dentro del proyecto Mediación, Arbitraje y Jurisdicción. Asimismo, es grupo de criminología de dicha universidad. También integra el grupo de investigación MEDAR, que me explicaba es aquel que está centrado precisamente en evaluar el acceso a la justicia en el derecho al consumo dentro de España. Su proyección es el mercado digital. En consecuencia, dejemos de hablar y pasemos a disfrutar de la gran conferencia que seguramente nos va a brindar María José Catalán. Bienvenida y la cancha es tuya. Buenos días. Buenos días a todos y todas. Paso a compartirles un segundo la presentación. Bien, muy buenos días. Muchísimas gracias, Delia, por tu amabilidad, tu amable presentación y tu amable conversación antes de este seminario. Al profesor Braulio Vila Gómez por su invitación a este seminario que han preparado con tanto cariño y tan bien armado, que toca diferentes aspectos del derecho muy relevantes, no solo de moda, sino que son necesarios para el avance y que están aquí, que esto que vamos a comentar hoy no es algo que sea futurible ni algo que vaya a ser dentro de muchísimas décadas, sino que esto está aquí, está ocurriendo y no nos estamos dando un poco cuenta. Gracias también a la Universidad Wiener por organizar este congreso. Y bien, hoy yo vengo a hablarles de la transformación digital en la administración de justicia. Igual que en el ámbito médico, ya sabemos que se utiliza la inteligencia artificial y lo tenemos bien aceptado, ¿no? Que un médico, pues para ver si nuestra enfermedad, la previsión de nuestra enfermedad a lo largo del tiempo, si utiliza unas técnicas médicas u otras, pues utilicen esa inteligencia artificial, se apoyen de unos software que le indiquen el tratamiento más ideal. O igual que aceptamos que una empresa, por ejemplo Amazon, que sería ella sin la inteligencia artificial, sin esa previsión que la inteligencia artificial le dice sobre qué es lo que más se va a comprar este año o qué es lo que menos se va a comprar, o igual que lo hace la industria o el sector servicios, que también utiliza la inteligencia artificial y conoce en nuestros movimientos, y en función de eso, pues nos ponen una cafetería, un café en un lugar de la ciudad, o nos ponen un restaurante porque saben que por ahí pasan determinadas personas de determinada edad, con determinada economía. Todo esto lo tenemos muy asumido, nos parece bien, lo tenemos aceptado. Sin embargo, cuando hablamos de justicia digital, cuando hablamos de la administración de justicia digital, un poco se nos ponen los pelos de punta y empezamos a dudar de qué significa eso. Que el juez utilice inteligencia artificial
pero ¿cómo la va a utilizar? Y sin embargo no cuestionamos al médico cómo la va a utilizar, pero sí cuestionamos. Es cierto que tenemos que cuestionarlo y como veremos en esta ponencia, veremos que tenemos aún que cuestionarlo aún más. Es decir, pero bueno, pero esto está aquí, ha llegado y vamos a hacer un pequeño repaso sobre ello. En primer lugar, me gustaría advertirles que durante la presentación diferenciaremos entre administración de justicia, que es la propia maquinaria del Estado, cómo se organizan los funcionarios, los trabajadores públicos dentro de esos juzgados y tribunales, y cómo ellos organizan o realizan su labor de organizar el proceso, de citar, de hacer pasar a los testigos, de organizar el expediente, de comunicar la contestación a la demanda o no y de trasladar al juez todo aquello que va aconteciendo en torno al proceso. Por otro lado, diferenciamos el Poder Judicial en su labor de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Esta tecnología viene un poco a amparar a que el juez se dedique más en exclusiva a su labor de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y eliminemos todo aquello, toda la burocracia, todo el papel, todo el papeleo que el juez lleva aparejado en su labor jurisdiccional y que se pueda centrar exclusivamente en determinar si la persona es inocente o culpable o si lo tenemos que condenar o no y a qué tenemos que condenarlo, en lugar de pasarse horas y horas pues calculando, por ejemplo, como ya veremos, una pena o determinando determinadas cuestiones que se alargan en el tiempo por cuestión de esta burocracia en ocasiones excesiva que no solamente la sufrimos los académicos en el ámbito de la universidad, sino que todas las administraciones tienen este gran problema, la administración pública, de este papeleo. Y por otro lado, diferenciamos órganos colaboradores de la justicia que son indispensables también para el funcionamiento. Cada uno de estos grandes bloques son grandes engranajes que necesitan unos de otros para poder nutrirse y para poder al final obtener esa tutela efectiva, ese acceso a la justicia, esa justicia efectiva, como hablaba antes la profesora Delia Muñoz, que son, por ejemplo, la policía judicial en su labor de investigación, en su labor de dilucidar las posibles causas o circunstancias de un delito, de un hecho que reviste signos de delito, o otros órganos colaboradores como son los registros oficiales. Tenemos registros oficiales que registran nuestro estado civil. Anteriormente, pues bueno, una persona nacía, se casaba o no una vez y fallecía y no había nada más que registrar en su hoja vital. Hoy por hoy nuestra hoja vital da mucho más, tiene muchas más posibilidades. Seguimos naciendo y seguimos muriendo, pero lo que pasa en medio cambia mucho. Hay personas que se casan, que se divorcian, hay personas que se cambian el nombre, en España se puede cambiar uno el nombre, se pueden cambiar los apellidos de posición, te puedes cambiar el apellido, te puedes cambiar el sexo, es decir, a lo largo de tu vida hay diferentes estados vitales, con lo cual esta hoja de vida ya no cabe en una simple línea pequeña que tiene el registro civil en esos libros que antes existían en papel y que siguen existiendo, pero vamos digitalizando poco a poco. Es decir, hoy por hoy la vida va mucho más rápido de lo que iba antes y por lo tanto tenemos que adaptarnos a unas nuevas circunstancias. Bien, pues estos tres grandes engranajes, cada uno de estos de los elementos que funcionan dentro de estos tres grandes administraciones, Administración de Justicia, Poder Judicial y órganos colaboradores de la justicia, cada uno de ellos se está digitalizando en un sentido, con unas aplicaciones determinadas, y esto está dando lugar a un panorama completamente diferente. Y evidentemente a unas formas de digitalización muy diferentes, ¿vale?
Bien, normalmente hay quien diferencia las edades de la justicia en olas, en edades, en pasos, en estadios. Lo podemos llamar de diferentes maneras. Pero la justicia ha venido cambiando y podemos diferenciar claramente épocas estancas, no estancas, sino que se van de alguna manera retroalimentando una de otra. Esto es como pasa en la historia, no pasamos de un momento a otro, de un día para otro, sino que la sociedad poco a poco fue cambiando. Pues esto ocurre también en la justicia y ha ocurrido, y sobre todo ocurre, pero cada vez los cambios entre edad y edad van siendo más rápidos. En un primer momento distinguimos una justicia puramente en papel, donde el registro y la tramitación del proceso se hacía en papel, los expedientes judiciales se almacenaban en cajas y cajas de papel y habitaciones completas llenas de papel. Toda la tramitación, desde la entrada, el número de entrada, se hacía a mano, la fecha en la que entraba una causa al juzgado se escribía a mano por parte de los trabajadores públicos, su tramitación se hacía todo a mano, su envío, la notificación, la recepción, todo se hacía completamente en papel, y la decisión judicial también se hacía en papel. También los jueces estudiaban otras sentencias a través de unos libros enormes de jurisprudencia, donde solamente se recogía la jurisprudencia más, por así decirlo, más relevante del país, pero que nos quedaba pues un poco la duda que ocurría con otra jurisprudencia menor, que a lo mejor también nos hubiera podido servir, pero solamente nos podíamos servir de esa jurisprudencia que ya les digo, eran libros muy grandes, eran libros muy inoperativos. No todo el mundo tenía acceso a esos libros, es decir, porque eran muy caros, etcétera, etcétera. Esa justicia en papel comenzó a cambiar con la ofimática, es decir, con la entrada de los ordenadores en los juzgados. Pasábamos de tener a un oficial del juzgado al que el juez en ocasiones de viva voz le dictaba la sentencia en su máquina de escribir, a tener un ordenador que podías borrar, podías escribir, etcétera, etcétera. Ahí el registro y la tramitación seguía haciéndose en papel fundamentalmente, pero había un poco de registro digital y ya se comenzaban a hacer las primeras bases de datos, y el juez comienza a tener acceso a determinadas bases electrónicas de jurisprudencia y comienza a tener, eso sí, de manera limitada, esos grandes libros los comienza a tener en el ordenador y puede comenzar a estudiar esas sentencias ya en un ordenador. Pasado el tiempo, pues llega Internet a nuestras vidas y la gran revolución de Internet, y Internet, con esa conexión de los juzgados a Internet, se nos permite un mundo más allá del que habíamos conocido hasta el momento. Hasta ese momento los juzgados y tribunales habían estado actuando de manera muy independiente. Cada juzgado y cada juez en su juzgado hacía de su territorio y no había conexión entre ellos. Con la conexión a Internet se conectan los juzgados y tribunales entre sí, y aquí en España ya en el año 2015 se comienza y se obliga a que el registro de las causas, todas las causas, tengan que iniciarse de manera telemática. Se dio un plazo, una vacatio legis, hubo un tiempo de pruebas, etcétera, etcétera, pero el 1 de enero de 2016 todos los juzgados y tribunales de España que recibiesen o enviasen algún tipo de notificación lo tenían que hacer de manera telemática. Esto fue llamado por el ministro en aquel momento, el ministro catalán, el proyecto de papel cero, eliminando cualquier tipo de papel dentro de los juzgados. Aunque la realidad es distinta, las causas le llegan vía telemática al juez y el juez generalmente se la imprime para estudiarla
¿vale? Por lo tanto, no está en papel cero. O cuando a un abogado le llega a su despacho una sentencia o una demanda de manera telemática, para contestarla y para trabajarla, la imprime. Es decir, el papel cero, esto no existe, sino que el papel sigue existiendo, pero bueno, de alguna manera, pues vamos avanzando poco a poco. Esto se hace a través del programa LexNet. LexNet Justicia es el programa a través del cual todos los profesionales e instituciones que quieran comunicarse con los juzgados lo tienen que hacer a través de LexNet, y el juzgado, para comunicarse con profesionales o con instituciones, lo tiene que hacer a través de LexNet. ¿Esto qué quiere decir? No solamente que los abogados y los procuradores se tienen que comunicar a los juzgados a través de LexNet, sino también las empresas están obligadas a comunicarse con los juzgados a través de LexNet. Y también, por ejemplo, los hospitales. Cuando hay un parte de lesiones, no pueden enviar ese parte de lesiones al juzgado por correo, por cualquier otro, por oficio, por cualquier otro medio, sino que lo tienen que hacer de manera telemática por LexNet. Igual la policía, los agentes de policía, ya sean del ámbito que sean, local, nacional, guardia civil, policía judicial o no, tienen que comunicarse con el juzgado siempre que levanten un atestado de un hecho que haya ocurrido, que revista determinadas características que puedan dar lugar a un presunto delito. Pues esa comunicación de ese atestado, de ese levantamiento de testimonio, tendrán que hacerlo a través del programa LexNet. Bien, las comunicaciones las tenemos digitalizadas, pero ¿qué ocurre una vez que el asunto entra en el juzgado? Pues normalmente se comienza a trabajar en el expediente judicial electrónico. El expediente judicial electrónico todavía no está totalmente instalado en todos los juzgados y tribunales de España. Sí, en la mayoría sí hay una promesa de que esto ya sí que va a entrar el expediente judicial electrónico. Pero en la gran mayoría de juzgados y tribunales sí se trabaja con expediente judicial electrónico. ¿Qué es ese expediente? Bien, pues pasar de aquellas grandes carpetas donde se archivaba una causa, donde se enfoliaba, es decir, se le ponía un numerito a mano a cada uno de los folios que constituían la causa, y si quería algún abogado interesado en esa causa o parte de esa causa quería ver algún documento, pues tenía que indicarle al funcionario: necesito que me haga una copia del expediente, del folio 16 al folio 46 para llevármelo a casa, o para verlo, o tengo que ir a estudiarlo allí físicamente. Bueno, pues actualmente ese expediente judicial está electronificado, de manera que las partes, los abogados partes en el proceso, pueden solicitar que ese expediente les sea remitido de manera electrónica. Simplemente entran con su certificado digital y lo solicitan, y en menos de 24 horas se supone que tienes que tener ese expediente electrónico, toda esa causa, toda esa macrocausa, sea del tamaño que sea, en tu buzón de entrada, y puedas ver cualquiera de las partes de ese expediente sin necesidad de tener que desplazarte al juzgado, sin necesidad de tener que pedirle al funcionario y sin tener que estar allí físicamente sentado mirando los folios y tomando notas al lado, porque luego te tienes que ir a tu despacho a continuar con el escrito. Con lo cual, bueno, aquí tenemos un gran avance, esta conexión a Internet en el ámbito de la Administración de Justicia de estos funcionarios públicos. Se comunica tanto el juzgado ad intra como ad extra a través del LexNet, y la causa se sigue a través de este expediente judicial electrónico. No obstante, todo esto ha conllevado muchos problemas de caídas del sistema y no poder enviar una demanda a tiempo. Ha habido también problemas en cuanto a expedientes judiciales electrónicos, sistemas o aplicaciones que no eran compatibles entre sí. Cada región de España ha creado su propio programa de gestión de expediente electrónico y luego no eran compatibles entre sí, con lo cual, si luego tenemos que enviar la causa a otro juzgado porque ahí está el superior competente, o a otro tribunal,
ya no eran compatibles, se tenía que imprimir ese expediente judicial electrónico, enviarlo de correo postal ordinario y luego, una vez llegado al otro órgano judicial, volverlo de nuevo a escanear e introducirlo de manera electrónica. Esto está ocurriendo en España todavía. Es decir, que no está exento de problemas y no ha sido una implantación maravillosa. Ha tenido un tiempo y sigue teniendo todavía un tiempo de adaptación. Aproximadamente, podemos decir, desde un proyecto piloto hasta la actualidad, 10 años sin problema, y todavía no hemos terminado de implantarlo, con lo cual la tecnología va muy rápido, pero la forma de implantarlo en todos los juzgados y tribunales no es rápida. Y no es rápida también para los funcionarios que tienen que aprender y que tienen que hacerse con un programa. Por otro lado, en el ámbito judicial también tenemos la suerte de que los jueces ahora cuentan con unas bases de datos más avanzadas, que están alimentadas con inteligencia artificial, que sugieren sentencias, que sugieren jurisprudencia que pueden ser semejantes al caso que están viendo, con palabras clave, etcétera, etcétera, similares a las bases de datos que nosotros utilizamos en el mundo de la universidad y que tenemos acceso a las mismas. Con lo cual, la labor judicial también se ha beneficiado de esta conexión a Internet de los juzgados. Y más o menos estamos en este punto. Sin embargo, ya se dibujan los siguientes, por lo menos, 6 puntos, ¿vale? Los siguientes 6 edades de la justicia ya podemos advertirlas y ya podemos ver algunas aplicaciones que sí que se están dando en España y que sí que están ya formando parte de nuestro día a día. En primer lugar, ahora se ha incluido dentro de nuestra vida diaria la inteligencia artificial. Todos tenemos smartphone, todos tenemos un altavoz inteligente o un smartwatch o cualquier dispositivo, tecnología invasiva o no invasiva, alimentada con inteligencia artificial, y estamos contentos de la vida con ello. Bueno, pues también están en la justicia. De momento, distinguimos entre sistemas asistenciales, predictivos y decisionales. La tecnología, la inteligencia artificial más suave, por así decirlo, son sistemas de asistencia, es decir, nos asisten, nos ayudan a nuestra labor, como podemos estar hablando en cuanto al ámbito de la medicina, en cuanto sugieren un tratamiento u otro para una determinada enfermedad. Bien, en el ámbito de la justicia, pues distinguimos en el ámbito de la administración de justicia, de los propios funcionarios, cómo les facilitan la vida, aplicaciones que les facilitan la vida a los funcionarios públicos. Tanto les facilita la vida que en ocasiones esa asistencia puede llegar a sustituirles, como posteriormente veremos, pero de momento les asiste. El registro electrónico está dotado de notificaciones y alertas, es decir, el funcionario ya no tiene que estar pendiente de si la sentencia se está ejecutando o no, sino que si no se está ejecutando en el plazo que legalmente se establece para ello, al funcionario le aparecerá en su ordenador una alerta en la que le dirá: cuidado, esta sentencia tienes que ejecutarla y no se está ejecutando, o ha habido un incumplimiento de condena, o tal parte no ha contestado a la demanda, o mañana se celebrará el juicio. Bien, igual que nosotros tenemos 1000 alertas y 1000 notificaciones en nuestro calendario para acordarnos de todos los eventos que tenemos, pues también se hace en el ámbito de la administración de justicia. Evidentemente, pues asiste a los funcionarios, evita también errores judiciales. En España ha habido casos en los que hubo un caso, sobre todo muy sonado, de Mariluz Cortés, una niña que fue asesinada por un pederasta que debía estar cumpliendo condena, pero el funcionario que se debía ocupar de la ejecución de esa condena, pues se le traspapeló el expediente y esa persona no ingresó en la cárcel y volvió a cometer un crimen y mató a una niña de 3 o 4 años.
con lo cual muy grave. Por supuesto, esta tecnología asiste, esta tecnología facilita la vida de nuestros funcionarios públicos. Actualmente en España lo que más está sonando, por así decirlo, es un programa de con aplicación de inteligencia artificial asistencial, que lo que se dedica es a cancelar los antecedentes penales. Una vez que un reo cumple condena en España y pasados 5 años, el Estado está obligado a cancelarle sus antecedentes penales. Lo puede solicitar de oficio el reo o lo puede hacer de oficio el Estado. Bien, esta cancelación de antecedentes penales conllevaba muchísima burocracia y muchísimas horas de trabajo para los funcionarios de la Administración de Justicia. A través de este programa, que ha estado 4 años o 5 años en proyecto piloto, es decir, comprobando donde los funcionarios comprobaban que cada uno de los antecedentes penales que proponía la máquina que se cancelase era correcto, y eliminando todos los errores y purificando de alguna manera ese sistema de inteligencia artificial, en la actualidad se dice que en un año es capaz de cancelar antecedentes penales, todos los antecedentes penales que hubieran cancelado 5 funcionarios durante 2 años. Con lo cual, un ahorro de tiempo, un ahorro de recursos, tanto personales como materiales, con esta cancelación automática de antecedentes penales. Sistema de inteligencia artificial que asiste, está funcionando y, bueno, no hay ningún problema. Ya veremos dónde vienen los problemas. En el ámbito judicial, pues también están muy contentos, el Poder Judicial también está muy contento, porque además de que se le sugiere sentencias, jurisprudencias aplicadas a su caso en cuanto a por sistemas de inteligencia artificial, también tiene una nueva herramienta que se llama calculadora 668. La calculadora 668 se llama así por el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que indica la fórmula para calcular las penas. En el ámbito penal es complicado en ocasiones calcular las penas, porque además te dice que siempre tienes que hacer el cálculo más beneficioso para el reo, si hay antecedentes, si hay agravantes, si hay eximentes, si hay todo esto. Comentaba un magistrado del Tribunal Supremo que le ha llegado a estar una tarde haciendo raíces cuadradas y matemáticas para calcular una pena. Entonces, esta calculadora le mete directamente la información y le dice: tiene que condenarlo a 8 años, 6 días de prisión, con una multa de tanto, tanto. Fantástico, copio y lo pego en mi sentencia. Ayuda, por supuesto que ayuda. Es inteligencia artificial que asiste al Poder Judicial y, por supuesto, un magistrado del Tribunal Supremo no debe de gastar su tiempo en calcular, en hacer cálculos y matemáticas, que sobre todo a mí, que soy especialmente de letras, se me da bastante mal. Sistemas predictivos, hasta ahí, pues bueno, estamos empezando a jugar con esa inteligencia artificial. En España estamos empezando a jugar en el ámbito judicial con esa inteligencia artificial. Pero se ven los pasos siguientes, por supuesto que se ven y se venden. Es decir, ya hay muchas empresas que están comercializando estos siguientes pasos que voy a comentar. Sistemas predictivos. Dentro de la inteligencia artificial, pues nosotros estamos súper contentos de poder saber si va a llover dentro de 1 hora o si mañana nos va a hacer bueno para poder salir al campo. Bien, pues estos sistemas predictivos también nos ayudan en el ámbito judicial. Me comentaba la profesora Adelia Muñoz que también allá en Perú existe un programa que les ayuda a los jueces y que les predice determinadas circunstancias, etc. Bien, en nuestro caso, bien, pues ya hay sistemas predictivos que permiten que registros electrónicos asistidos. Es decir, yo ingreso mi demanda en el juzgado y ese programa de inteligencia artificial es capaz de detectar si cumple todos los datos,
si me falta la firma del abogado, si me falta la firma del procurador, si estoy legitimada, si mi DNI es correcto, si hay alguna incoherencia, alguna cuestión que me falte y por lo tanto dé lugar a la inadmisión a la demanda. Es decir, propone la posibilidad de admitir o inadmitir la demanda, o admitir o inadmitir una prueba, o admitir o inadmitir un acto o una solicitud que se hace al tribunal. ¿A través de qué? Pues a través, evidentemente, de un machine learning, donde se le va alimentando a la máquina con demandas que han sido admitidas y demandas que han sido inadmitidas, y cuando ya le enseñas qué es una demanda que tiene que ser admitida y cómo es una demanda que tiene que ser inadmitida, pues establece una propuesta, ¿vale? Y por otro lado, también ya hay un sistema llamado Astrella que realiza sugerencias de sentencias o borradores de sentencias al juez. Perfecto, es una predicción en base a la forma de dictar sentencia del juez, en base a otras decisiones que ha tomado previamente o que han tomado otros jueces, etcétera, etcétera, y le dan un borrador de sentencia. ¿Cuál es el problema de esto? Como ahora veremos. Bueno, puedo tener un día bueno y decir, aunque este me haya dado esta predicción, pero yo voy a leerme la sentencia, voy a estudiarla y voy a ver si realmente es esto lo que yo quiero o no. O puede dar que sea un día que me haya levantado con un poco de catarro y no tenga muchas ganas de trabajar y directamente diga, venga, acepto el borrador y elimino la causa. Sobre todo en estos tiempos en los que la eficiencia es tan importante y esa celeridad es tan sumamente importante que a veces dejamos de lado lo importante. Mal. Por lo tanto, sistemas predictivos que ya están siendo comercializados y que ya hay determinados acuerdos, todo ello con todas las implicaciones que tiene para los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero bueno, están sistemas predictivos. ¿Y cuál es el último escalón? O por lo menos lo que hasta ahora podemos determinar que puede ser el último escalón. El último escalón son aquellos sistemas decisionales, es decir, que ya no le hacen una predicción al juez, sino que ya directamente deciden por el juez. En el ámbito de la administración de justicia, en el ámbito de los funcionarios, se permite el registro de manera automática pues, de demandas, de determinadas solicitudes, de determinadas pruebas, etcétera, etcétera. La admisión o inadmisión directamente, no con una propuesta al juez, sino directamente admitir o inadmitir la demanda sin necesidad de que haya una persona detrás. Si bien siempre las leyes se amparan en que tiene que haber un humano detrás. ¿Por qué tiene que haber un humano detrás? Porque evidentemente alguien tiene que correr con esa responsabilidad. Bien, pues de toda la oficina judicial, de todos los funcionarios que tenemos, nos quedamos con el cabeza de nuestra oficina judicial, que en nuestro caso es el letrado de la Administración de Justicia, que va a ser el responsable del software. Y si el software falla, el problema es del humano. ¿De acuerdo? Y si el software no falla, pues todo fantástico. Ahorramos personal, ahorramos todo. Y si falla, pues evidentemente todos los palos al mismo burro, como se dice. Bien, y en el ámbito judicial ya se habla y ya hay jueces que están muy a favor de permitir que haya un software que resuelva determinados asuntos, en principio de escaso cuantía o en principio de una casuística modelo o un proceso testigo, un procedimiento testigo, es decir, un proceso que es repetido en muchas ocasiones y lo que hace la máquina es volver a repetir lo mismo que ha hecho la sentencia en otras ocasiones. ¿Con qué se plantea o para qué proceso se plantea esto? Pues fundamentalmente España es un país que tiene mucha tradición de turismo y pues surgen muchísimos conflictos en el ámbito del transporte aéreo. En cuanto a me han retrasado el vuelo, se me han cancelado el vuelo, la maleta me la han perdido, etcétera, etcétera. Son procesos que están muy tasados, que evidentemente las soluciones están muy tasadas y que los juzgados reciben miles y miles de demandas en el mismo sentido al cabo del año. ¿Qué es lo que
¿Qué es lo que busca este procedimiento testigo? Pues es multiplicar esa respuesta, pero sin supervisión humana. Ojo, sin que luego un juez tenga que ratificarlo. Aunque sean miles, a mí personalmente me da un poco de miedo, aunque sea de escasa cuantía, porque muchas miles de escasa cuantía al final son cuantías muy grandes de dinero. Bien, y sobre todo no es eso el miedo que da que haya procedimientos sobre escasa cuantía o sobre procedimientos testigos, es que es el inicio. Evidentemente lo que hoy aceptamos un poquito, dentro de 2 días vamos a ampliar a otras demandas, a otros procesos con más importancia y por lo tanto podemos ir perdiendo esta batalla justicia-tecnología, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, creo que hay que pensar muchas cosas. Dentro de las tecnologías disruptivas que hemos visto, pues dividimos esos 2 grandes bloques, esa inteligencia artificial decisoria y esa inteligencia artificial asistencial. Como hemos visto, la inteligencia artificial asistencial nos ayuda en cuanto a esa gestión de los expedientes judiciales, en cuanto a facilitar la gestión y facilitar, como hemos dicho, esas alertas. En gestión de agendas hay otra aplicación que también ha comprado el Ministerio de Justicia en España y lo que permite es sincronizar agendas, es decir, si tenemos conocimiento de que un abogado tiene, pues podemos tener conocimiento de que un abogado tiene una citación ese mismo día, bueno, pues vamos a ponerlo otro día para evitar que el día del proceso todos los abogados, las partes, los peritos, los testigos, todos acudan al proceso y no se pueda celebrar porque falte uno, porque esté enfermo, porque... ¿Vale? Pues una manera de notificar esas agendas es sincronizar las agendas de las partes, de los testigos, de todos y no solamente a nivel de ese juzgado o tribunal, sino de cualquier otro juzgado o tribunal donde actúen esas partes, ¿de acuerdo? En ocasiones también ocurre, pues eso, personas que están en prisión y que no se les toma declaración porque pensaban que estaban en la calle y luego el día del proceso se dan cuenta de que estaban en prisión y ya no hay tiempo de traerlos de la prisión, etcétera, etcétera. Esa gestión de agendas que se hace de manera asistencial, que lo hace la inteligencia artificial y lo hace fantásticamente bien, también forma parte de la inteligencia artificial asistencial. En España, desde la pandemia, se celebran juicios de manera telemática a través de videoconferencia. Y desde hace unos meses ya hay un sistema tasado para realizar estas vistas, estas videoconferencias de manera telemática con determinadas garantías. Porque claro, sobre todo el gran problema que teníamos era el de la identificación de las partes. Y hay sistemas de reconocimiento biométrico que ya funcionan en una parte de España, en las Islas Canarias, y que progresivamente a lo largo de este año se van a ir aumentando al resto del país. Un reconocimiento biométrico. Bueno, vale, solamente reconocen mis facciones, pero ya veremos qué pasa, porque hoy solamente reconocen estas facciones, pero mañana pueden decir estas facciones y esta forma de mirar o esta forma de la boca me está diciendo que está contenta, que está triste, que está nerviosa, que está mintiendo, que está diciendo la verdad. Que eso no lo digo yo, eso lo dice un software, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese reconocimiento facial, de momento biométrico, de momento solamente para identificar que mi nombre se corresponde con mis facciones, pero al tiempo puede llegar a dar lugar a ser una inteligencia artificial decisoria y por lo tanto una inteligencia artificial que diga si yo estoy diciendo la verdad o no, porque también mi smartwatch le está comunicando que mi pulso cardíaco está aumentando o que mi temperatura está aumentando y por lo tanto pues el sistema determina que estoy mintiendo o que estoy diciendo la verdad simplemente por esas órdenes que se le han previamente establecido a ese sistema de inteligencia artificial.
También se utiliza esta inteligencia artificial asistencial para la detección de cláusulas abusivas. En los registros de la propiedad de España, es decir, donde se registran todos los contratos de hipoteca, ya existe un sistema de inteligencia artificial que es capaz de reconocer una cláusula que ha sido declarada abusiva por algún tribunal. Es decir, si yo llevo un contrato de hipoteca para registrarlo en el registro de la propiedad y el sistema, al hacer el barrido dentro de esas cláusulas, ve una cláusula que ya ha sido previamente establecida como abusiva por un tribunal, salta una alerta y ese contrato no se puede inscribir y por lo tanto pasa a ser nulo. Es decir, no deja que se inscriba y que luego al tiempo, cuando sea perjuicioso para la persona contratante, pues tenga que ser impugnado, etcétera, etcétera. Fantástico. La inteligencia artificial asistencial realmente puede ayudar en muchas cuestiones y puede facilitar la vida y sobre todo la tutela sin necesidad de tener que acudir a determinadas problemáticas, pues dan muchísimas soluciones. Sin embargo, está esta inteligencia artificial decisoria, como hablábamos antes, que permite admitir a trámite demandas. ¿Hasta qué punto un software es el que me tiene que dar o quitar el derecho a acceder a la justicia? Ojo, que si un sistema puede denegarme la entrada a la justicia, me está vulnerando un derecho fundamental. Pero bueno, como al final hay un funcionario, al final hay un juez, pues ese es el responsable. Pero al principio es un software el que determina si tengo o no ese derecho. También hay inteligencias artificiales decisorias que se encargan de una especie de sistema multipuerta. El sistema multipuerta que Sanders diseñó en los años 70, donde tú entrabas con tu causa al juzgado y ese sistema multipuerta determinaba si tu causa podría ser objeto de una mediación o de un arbitraje o de una conciliación, o si la entidad que tenía era suficiente como para entrar en el sistema, en un proceso ordinario de justicia. Bien, pues también hay programas que determinan si tu causa tiene que ir a un lado, a otro, si se te aconseja acudir a una resolución alternativa de conflictos, a una ADR, o si tienes que ir a la vía judicial. También hay inteligencia artificial decisoria, como decíamos, para resolver litigios de escasa cuantía, y inteligencia artificial decisoria para decidir y resolver en base al riesgo persona, que creo que es algo que es el programa que tienen ustedes allí en Perú en cuanto a resolver si una persona aquí en España se utiliza solamente en Cataluña, en una región, para decidir sobre los permisos penitenciarios de los presos, para decidir si un preso tiene más o menos riesgo de reincidir y por lo tanto si tiene derecho o no a acudir a un permiso penitenciario que le pueda permitir salir el fin de semana, ir a dormir a la cárcel pero salir durante el día, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vulnera, por supuesto, accede a una situación esencial de la persona, influye directamente en el derecho a la libertad, que es el derecho posiblemente más fundamental que tenemos, con lo cual estos sistemas que regulan en base al riesgo persona, en cuanto se hace también en el ámbito de las medidas cautelares y determinan que por mi código postal, por mi raza, por mi situación económica, puedo tener más posibilidad de reincidir o de no reincidir, o de ser el culpable o de ser el inocente. Con lo cual, mucho cuidado con estos sistemas que lo que hacen son predicciones. Pero las predicciones, como yo siempre les digo, las predicciones que hace la máquina, en ocasiones nos las creemos más que las predicciones que hacemos nosotros mismos. Y si no, hacen la prueba y buscar en internet algo que vaya en contra de lo que vosotros pensáis. Igual hasta os lo planteáis.
Es decir, en muchas ocasiones le damos más la razón a la máquina porque nos lo ha dicho la máquina que a nosotros mismos. En España, en base al riesgo persona, tenemos un sistema que sí que de manera preventiva se llama Biogen y se utiliza para evaluar el riesgo que tienen las mujeres maltratadas por sus parejas o exparejas de sufrir alguna agresión posterior. Y en base a ese sistema se contesta una batería de preguntas y en base a ese sistema pues se determina si esa persona tiene un riesgo bajo, medio, medio alto o alto de volver a sufrir una agresión por parte de su pareja o expareja. Bien, y en base a eso le sugiere al juez pues tomar una serie de medidas u otras, una orden de alejamiento o que esa persona vaya acompañada de un policía o que se le ponga una pulsera de seguimiento al agresor, etcétera, etcétera. Generalmente los jueces toman muy en cuenta lo que le dice el software, a diferencia de lo que ellos puedan pensar internamente. ¿Por qué? Y el software se equivoca. El software en muchas ocasiones ha determinado, no muchas, pero ha determinado un riesgo bajo y al día siguiente esa mujer ha aparecido asesinada por su pareja o expareja. Y el software se equivoca. ¿Pero qué pasa? Que si yo tomo una decisión en contra del software, si esa mujer mañana aparece muerta por su pareja o expareja, la responsabilidad es mía. Pero si el software me dice que hay un riesgo bajo y yo a esa persona no le pongo ninguna medida cautelar, da lugar a que si mañana esa mujer amanece asesinada por su pareja o expareja, yo seguí lo que me dijo la máquina. Y por lo tanto me amparo en esa decisión y en esa predicción. La máquina no tiene conciencia, nosotros sí. Luego nos vamos a dormir y hemos tomado una decisión. Es decir, es un ámbito tremendamente complicado, tremendamente complicado. En definitiva, tenemos muchos retos. Tenemos un reto que para mí es fundamental y es el debate de si estos algoritmos y estas aplicaciones tienen que ser públicas o privadas. Evidentemente, si pudiéramos elegir, pues elegiríamos que estas aplicaciones fuesen públicas y las crease la Administración de Justicia y la Administración Pública. Sin embargo, esto es imposible. La Administración Pública no tiene capacidad suficiente para crear este tipo de aplicaciones. No tiene capacidad ni siquiera España y ni siquiera Europa. Casi la totalidad de nuestras aplicaciones vienen de Asia y algunas de Estados Unidos, pero casi todas de Asia, con todos los riesgos que esto compone con respecto a nuestros datos. Nuestros datos están siendo manejados por aplicaciones asiáticas, y que además los asiáticos pues, las configuran conforme a sus fórmulas, a sus principios, a sus valores, a sus formas de comprender la justicia. Es decir, que aunque luego la alimentemos aquí en Europa o allí en Perú y lo alimentemos con nuestra idiosincrasia, pero al final, en su base, no la hemos creado nosotros, con lo cual tienen unos sesgos diferentes a los sesgos que tenemos en cada una de nuestras idiosincrasias. Con lo cual, muchos riesgos en cuanto a los datos. Nuestros datos no es solamente nuestro nombre y apellido, sino también nuestros datos es nuestra cara, es nuestro pulso cardíaco, es nuestra temperatura que está siendo controlada, son nuestros gestos. Esos son nuestros datos más peligrosos y que más tenemos que proteger. Soluciones en cuanto a la brecha digital. Es decir, hay una generación de personas muy amplia que han creado y que han creado nuestras democracias, que han creado nuestros países tal y como lo vemos hoy, que son los que de verdad se merecen que luchemos por ellos y que quedan totalmente al margen de esta revolución digital y de esta administración de justicia digital. Con lo cual, ahí también tenemos un gran reto de no dejarnos atrás a nadie y, por supuesto, no a una generación completa, que estamos hablando de una generación completa que no estamos echándole ninguna cuenta. Y también, por supuesto, la introducción de comités éticos y públicos que sean independientes y que
aprueben estas aplicaciones, que vean realmente los sesgos, sus funciones, etcétera, etcétera, y que las vigilen, autoridades que vigilen y comités de expertos, no solamente informáticos, sino también humanistas, historiadores, sociólogos, psicólogos, que analicen estas decisiones. María José, se te apagó el micro. Perdón, aquí les dejo todas, gracias Braulio, las reflexiones para que ustedes piensen y bueno, me den ahora su opinión. Muchas gracias por su atención, quedo a su disposición. Gracias. Profesora María José Catalán, muchísimas gracias por esta disertación que ha sido teórica, pero que nos ha llevado sobre lo que está ocurriendo en la actualidad en la judicatura española, cómo es de que se está incorporando la tecnología, y me parece que el punto que usted le coloca es que es necesaria, que es buena, pero hace falta mucha adecuación y sobre todo prevenir los riesgos, ¿no? Porque el gran mensaje que usted pone es una frase que escuché en los últimos tiempos mucho en personas jóvenes. Si es gratis, el precio eres tú. O ten cuidado con la información que entregas porque lo que a ti te parece irrelevante es una fuente de manejo para otros, que es lo que ha apuntado hacia el final de su presentación cuando habla de las herramientas y de los retos. Muy interesante el debate sobre algoritmos, el tema de la brecha digital y el introducir los comités éticos. Por favor, Braulio, si pudieras ir chequeando si alguno de los profesores desea formular una pregunta. Adelante, profesor Ítalo Félix. Si pudiera prender su cámara, le agradecería mucho. Gracias. Si no puedes prenderla, adelante, Ítalo. ¿Algún otro profesor que no están habilitados para prender la cámara? Por favor, ya con Ana María, te pasé una lista de los profesores que están presentes para que los habiliten con audio y con a Ítalo, a Ana María, por favor, Braulio. Bueno, María José, qué interesante. En el Perú tenemos una gran carga procesal. Según las cifras oficiales, estamos sobre los 2 millones de expedientes pendientes de ser resueltos, ¿no? Están en línea los profesores Ítalo Félix, Ana María Valencia y Catherine Campuero. Por favor, si los pueden ir habilitando para que hagan las preguntas correspondientes. Entonces, uno en un inicio se puede sentir muy tentado a recurrir. Por favor, ya con los profesores, ya, ahora sí. Sí. Adelante. Ahora sí, ya se puede. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, profesora Catalán. Felicitaciones por la exposición que ha realizado el día de hoy. Quiero hacerle una consulta. A raíz de lo que estaba manifestando de la inteligencia artificial, esta inteligencia artificial también se viene aplicando en el Tribunal de Cuentas, en el Tribunal Constitucional y en las juntas electorales. Esa es mi pregunta, básicamente. Muchas gracias. Gracias, Ítalo, por tu pregunta. No, de momento no. De momento el Tribunal de Cuentas no está todavía en agenda. Están en agenda de momento los tribunales, sí, el Constitucional, si se quiere hacer, el Tribunal Supremo, el Constitucional y la Audiencia Nacional. Parece ser que van a ser los próximos en habilitarlos, pero el Tribunal de Cuentas no, el Tribunal Constitucional tampoco trabaja de momento nada con inteligencia artificial. Pero bueno, tarda, y las juntas electorales, eso ya será casi que lo último. Están empezando proyectos piloto, todo esto mucho es piloto. Gracias, Ítalo. Ana María Valencia, adelante, tu pregunta. Buenos días, señora decana, buenos días, señora expositora. Muy interesante realmente este tema de transformación digital.
Quería consultarle algo, y es con respecto a la conservación de los expedientes judiciales, ¿no? Usted ha referido que ya se encuentran digitalizados. Mi pregunta es, ¿cómo se otorga valor legal, ¿no?, a dicha digitalización? ¿Solamente utilizan la firma digital u otro tipo de tecnología? ¿Y cuánto tiempo conservan ustedes los expedientes judiciales, o sea, el papel, ¿no? Porque nosotros tenemos aquí en el Perú, también, tanto en el Ministerio Público como el Poder Judicial, realizan la digitalización de documentos, pero haciendo uso de lo que viene a ser un feratario juramentado con especialización informática, un dador de la fe pública, ¿no? En base de un proceso llamado micrograbación, que convierte de papel a digital y digital a digital. Entonces, mi inquietud era justamente saber cómo se otorga valor legal a través de la digitalización. Muchas gracias. Gracias, Ana María, por tu pregunta. Pues de la misma manera, con la firma digital, el mismo letrado de la Administración de Justicia, que es la cabeza el jefe de la oficina judicial, es el que se encarga de darle esa fe pública a esos expedientes. Sí que hay otro proyecto también de inteligencia artificial que lo que permite es eliminar esos expedientes a partir de los 5 años. Mantener los 5 años y a partir de los 5 años eliminarlos, una vez que ya la sentencia evidentemente sea definitiva y no sea posible recurrirla. Sin embargo, lo que ahora está más en cuestión es si un sistema de inteligencia artificial destruye todos los expedientes que van pasando 5 años o que se quedan antiguos, la inteligencia artificial no sabe determinar cuál ha sido el expediente especialmente importante por su materia y que por lo tanto hay que conservar. Es decir, la gran mayoría de sentencias suele pasar sin pena ni gloria, pero la inteligencia artificial no es capaz de detectar cuáles son los expedientes que realmente han sido importantes o que realmente han sido relevantes y que hay que conservar más allá de esos 5 años. Entonces, ahí está un poco esa cuestión. Pero sí, de los antiguos se han digitalizado, ha habido cuerpos enteros de funcionarios que se han dedicado durante toda su jornada a escanear y digitalizar expedientes antiguos y de los nuevos se firman de manera electrónica. Muchas gracias. Profesora Catherine Ampuero. Muchas gracias. Bueno, mientras escuchaba a nuestra expositora, la verdad es que yo me estaba proyectando en el tiempo y parecía que estaba en una película del futuro. Y de pronto hasta reflexioné de que no, en un futuro no muy lejano hasta podríamos hablar de que esta inteligencia artificial va a reemplazar hasta los jueces, porque va a ser la inteligencia artificial la que va a resolver las controversias y ya no un juez. Y lo que me llamó la atención es cuando la expositora hablaba en temas de violencia contra la mujer para otorgar una medida cautelar. Si el juez se equivocaba, sí era responsable. Pero si la inteligencia artificial se equivocaba, pues ahí no había responsabilidad para el juez. Y entonces allí como que la reflexión es que el juez se vería de alguna manera u otra obligado a resolver conforme le dice la inteligencia artificial, ¿no? Porque si de pronto toma una decisión en contra de lo que le dice o le advierte la inteligencia artificial, y como dijo la expositora, dicta o no dicta una medida cautelar y la víctima nuevamente es maltratada o de repente es víctima de un feminicidio, porque el juez no hizo caso a la inteligencia artificial, entonces el juez es responsable, ¿no? Pero si el juez toma una medida en contra de lo que dice la inteligencia artificial y sale bien, entonces ahí no hay ningún tipo de responsabilidad, la inteligencia artificial se equivocó y qué bueno que el juez no haya hecho caso en ese momento a la inteligencia artificial, porque si le hubiera hecho caso a la inteligencia artificial, en este momento la agraviada estaría muerta, pues, ¿no? O sea, víctima de feminicidio. Entonces, eso me lleva a la conclusión de que los jueces se verían más obligados a tomar decisiones de acuerdo a lo que dice la inteligencia artificial y ya no crea esa decisión independiente del juez o basada en las máximas de la experiencia, sino aquí básicamente tendría que dirigir su decisión a lo que le dice
la inteligencia artificial. Eso por un lado. Bueno, más que todo era un tema de reflexión ahí, y la pregunta era más que todo respecto a las carpetas fiscales, por ejemplo, electrónicas, o el expediente judicial electrónico. Es un gran avance que tienen ellos a diferencia de nosotros, porque nosotros, si queremos tener acceso a un expediente, tenemos que inscribirnos un día antes, por ejemplo, en la Corte Suprema, y después ir a la Corte Suprema a tomar lectura del expediente, porque el expediente es físico, no tenemos un expediente judicial electrónico. Me parece extraordinario eso que señaló la expositora, de que en España tú te inscribes y el expediente electrónico te llega y lo puedes tomar lectura donde te encuentres, ¿no? Desde tu casa, desde tu oficina, porque ya te llega de manera virtual. Me gustaría saber cómo empezaron ustedes con el expediente judicial electrónico, si empezaron por materias, por ejemplo, vamos a empezar por el tema laboral, o constitucional, o penal, y así avanzaron de manera paulatina. Más o menos, ¿cuánto tiempo les tomó a ustedes lograr ya tener un expediente electrónico en todas las materias, en todas las instancias, para facilitar esto de la virtualidad, ¿no? Igualmente en materia penal. Eso era. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Catherine, por todas tus apreciaciones. Realmente es lo que le digo, el juez sí que siempre es responsable, pero si toma una decisión en contra de la inteligencia artificial tiene que motivarla muy, muy bien. Pero si simplemente sigue lo que le dice la máquina, no tiene que motivar apenas nada. Y en cuanto al expediente digital, al expediente electrónico, ha llevado... Pueden ser 10 años prácticamente, ha ido muy poco a poco, es decir, ha habido que hacer mucha formación del personal y todavía hay muchos juzgados y tribunales que no lo tienen implantado, es decir, no se ha hecho por instancias, sino más bien por regiones y luego por voluntad de muchos decanos de los juzgados. Ha sido una labor ardua, entonces hay que empezar porque es una carrera de fondo, no es algo que llegue de un día a otro. Muchas gracias. Qué interesante. Profesor Jaime Sánchez, adelante. Muchas gracias, señora decana. Enhorabuena, María José, doctora, excelente su ponencia. Bueno, he anotado muchas cosas en realidad, como desde la década de los 50 con Isaac Asimov, con la creación de la inteligencia artificial hasta hoy en día y los impactos que esto involucra. Y usted indicaba, ¿no?, hasta qué punto un programa puede vulnerar un derecho fundamental. ¿Y qué pasa cuando un gobierno está corrupto? O sea, ¿dónde se rompe el hilo, ¿no?, entre lo que es la ética, la deontología y la aplicación de un programa que está diseñado por asiáticos, por gente extranjera? Entonces, la vulnerabilidad del sistema de seguridad en un país como el nuestro, por ejemplo, donde la situación, la política, y todos sabemos cómo estamos andando acá en estos países cercanos aquí en Sudamérica, el nivel de corrupción es muy alto. Por lo tanto, de nada nos sirve tener una herramienta donde hace falta la ética, la deontología en el juez, en el fiscal y en todas las personas que involucran, ¿no?, por el factor económico o el poder. Entonces, mi pregunta es esa, justamente, ¿hasta qué punto este programa puede vulnerar un derecho fundamental, como decías? Gracias, doctora. Muchas gracias, Jaime, por su pregunta. Realmente hay un compañero, un profesor de aquí de España, que siempre dice: si los humanos tenemos sesgos, los sistemas de inteligencia artificial tendrán sesgos. Si nosotros somos corruptos y creamos un sistema, pues y lo alimentamos con nuestras decisiones, pues al final las decisiones que multiplicará ese programa serán fruto de cómo lo hemos alimentado. Al final, el sistema de inteligencia artificial es una especie de nuestro hijo. Entonces, dependiendo de cómo lo alimentemos, allá va a funcionar. Pero claro, esto va a vulnerar mucho los derechos humanos, y esto va a dar mucho que hablar en los ámbitos constitucionales y en las Cortes Supremas de Derechos Humanos, tanto a nivel internacional.
Aquí van a tener mucha tarea, muchísima tarea, porque estamos creando estos programas sin una legislación detrás que nos ampare. Es decir, vamos un poco al ritmo de la tecnología, pero sin embargo nuestras leyes no están preparadas, no hay una constitución que soporte esa inteligencia artificial porque no existía. Entonces, mucho cuidado, ahí hay mucho trabajo para los constitucionalistas, sin duda. Gracias, doctora. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta de los profesores que nos están acompañando. Si no, creo de que estamos cumpliendo las horas y procedemos a quedarnos los que somos de la Escuela de Derecho para hacer la encuesta correspondiente y despedimos. Está la doctora Isabel, la profesora Isabel Ramírez Peña. Muchísimas gracias, profesora, por estar con nosotros. Y despedimos a María José Catalán con la esperanza de continuar profundizando este tema y otros. Y le voy a pedir a nuestro secretario académico, Braulio Arias, que comparta su correo, María José, con los profesores que han hecho hoy día las preguntas para que se pueda enriquecer la relación con esta conversación de ida y vuelta. Muy reconocida por su presencia, muy agradecida por estar con nosotros, María José, y saludos a los compañeros, colegas de la Universidad de Valencia. Gracias. Los de la Universidad Wiener nos quedamos porque tenemos que hacer una encuesta. Buenos días. Muchísimas gracias, decana, y muchísimas gracias, Braulio, por todo su acompañamiento. Fantástico presencia en las preguntas de los profesores. Gracias, estoy encantada. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Muchas gracias. Igualmente. Doctora Catherine, muy buena su reflexión. Sí, ya no necesitamos jueces, creo, en el futuro, y ahora Mira, una máquina va a resolver. Mira, yo no sé si en el Perú durante un par de años nos haría falta eso, ¿no? ¿Sí? Tenemos una carga procesal increíblemente alta. La última vez que revisé las estadísticas, estábamos más o menos en 2 millones de casos y solamente se computaban los casos, o sea, ya no antiguos, sino usan como una categoría como de corte al inicio de gestión, una cuestión así. Y la pandemia ha impedido que las personas presenten sus reclamos. Uno ve la plataforma de